Bien, nos habíamos quedado en la clase anterior estudiando sistemas de coordenadas diferentes a las coordenadas cartesianas. Habíamos dicho que nos íbamos a ubicar más en las coordenadas esféricas y en las coordenadas cilíndricas, que son las más importantes, sobre todo las de más uso en nuestro caso. Las coordenadas esféricas, que son las que nos corresponde ver ahora, en este momento, son tres coordenadas, ¿verdad? Una es la coordenada R, que es la distancia que va del origen al punto. La otra es la coordenada teta, que es el ángulo que forma el R con el eje Z positivo. Fíjese que teta puede variar desde menos pi medios hasta más pi medios, dependiendo si el punto está en la parte negativa de Z o en la parte positiva. Y phi es el ángulo que forma la proyección de R, o sea, el mismo ρ que era el cilíndrico con el eje X positivo. Entonces, eso define las tres coordenadas R, teta y phi, que son las coordenadas entonces esféricas. Aquí están los valores en que puede variar esas coordenadas. El ángulo teta puede variar entre 0 y pi, o bien entre menos pi medios y pi medios, dependiendo cómo lo quieran medir. Es preferible tomarlo como de menos pi medios a pi medios. El ángulo phi es el azimutal y puede variar de 0 a 2 pi. Y el R puede variar entonces de 0 hasta infinito. Ahí están los vectores unitarios asociados a la base cilíndrica, el R unitario hacia afuera, el ángulo teta unitario y el vector phi unitario. Miren que forman una tríada de vectores que obedecen un producto cruz. En este caso, la regla de producto cruz es que al rotar phi sobre R, es una rotación en el sentido, perdón, al rotar phi sobre R, o R sobre phi, más fácil acá. Al rotar R sobre phi, es una rotación en sentido derecho, o sea que iría en dirección de menos teta. O sea que phi sobre R sería una rotación que va en sentido contramarcial del reloj, por lo tanto es un tornillo que afloja y va hacia afuera, entonces va en dirección de teta. O sea que la rotación sería phi unitario, R unitario igual a teta unitario. Entonces tienen un producto cruz definido entre ellos, los tres vectores de la base cilíndrica. También yo puedo obtener las coordenadas cartesianas de las cilíndricas y viceversa. Aquí tenemos mostradas las ecuaciones que nos permiten convertir las coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Entonces aquí es R igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado más Z al cuadrado. Este es un producto de Pitágoras en 3 dimensiones. Esto lo podrían ustedes simplificar notando que lo que está aquí es el mismo ρ esférico, el que está acá. O sea, estos dos términos que están acá son ρ cuadrado, donde el ρ cilíndrico es, ¿verdad? El ρ cilíndrico, ρ cuadrado serían estos dos términos que están acá. Ρ cuadrado, o sea, ρ cuadrado es X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces podrían poner ustedes esto como ρ cuadrado más Z al cuadrado. Ρ cuadrado más Z al cuadrado, entonces de manera simple, donde estarían entendiendo ustedes que ese ρ es el ρ cilíndrico, es el mismo. De igual manera, entonces, el ángulo phi va a ser arco tangente de Y entre X y el ángulo teta va a ser el arco tangente de X al cuadrado más Y al cuadrado sobre Z. Nuevamente, aquí pueden poner, en vez de poner X al cuadrado más Y al cuadrado, pueden poner el ρ cilíndrico y es la misma transformación. A la inversa, las ecuaciones de transformación son R seno teta coseno phi, les da la coordenada X,
R seno teta, seno phi les da la coordenada Y y R coseno teta les da la coordenada Z. Los vectores unitarios también están relacionados, ¿verdad? Tenemos aquí los vectores unitarios de la base esférica en términos de los vectores unitarios de la base cartesiana. Y aquí tenemos, por ejemplo, el R unitario, el teta unitario y el phi unitario en términos de X, Y y Z. Miren que ahora el R unitario es una función, porque teta es una función de teta y phi. Igual acá el teta unitario y el phi unitario ya no son vectores constantes como los vectores de la base cartesiana. De forma inversa, o sea, yo tengo acá los vectores cartesianos en términos de los vectores unitarios de la base esférica, y entonces tenemos la ecuación de rotación de transformación inversa. No tienen que memorizarse ustedes esas ecuaciones. De hecho, ya les voy a mostrar una presentación aquí que tenemos auxiliar, donde están esas transformaciones de forma matricial de manera muy sencilla. Sería conveniente que la guardaran en un formulario especial para que las tengan en la mano y no tengan que andarlas buscando a la hora de la tarea o del examen. Entonces, les recomiendo que las guarden en un solo formulario. También es posible expresar las variables esféricas en términos de las variables cartesianas. A veces a nosotros, aquí son cilíndricas, ¿verdad? Aquí hay que corregir porque son en términos de las variables cilíndricas. Entonces, cuando decimos acá, por ejemplo, ρ, nos referimos al ρ cilíndrico, es R seno teta, phi es el mismo phi, el phi cilíndrico es el mismo esférico, y el Z es R coseno teta. Entonces aquí nada más corrijan, ¿verdad? Porque aquí nos referimos a las cilíndricas. Las cilíndricas. Ok, lo voy a dejar así porque es un poco complicado escribir con este lapicito. Entonces entendemos que son cilíndricas, ¿verdad? Entonces, de manera inversa, también yo puedo obtener las esféricas en términos de las cilíndricas. R es ρ cuadrado más z cuadrado, phi es igual a phi, y teta es arcotangente de ρ entre z. Entonces también agreguen esas transformaciones a su formulario. Ahí tenemos los vectores unitarios de las coordenadas cilíndricas en términos de las coordenadas cilíndricas en términos de las esféricas. Aquí tenemos el ρ unitario en términos de R unitario y de teta unitario, el phi unitario, que es el mismo, el z unitario en términos de R unitario y teta unitario. Y aquí tenemos las transformaciones inversas, o sea, los vectores unitarios esféricos en términos de los vectores cilíndricos. Aquí es ρ, se le fue el texto en el látex como si fuera ρ, y es la letra ρ, la que va aquí, la escribió con la deletreándola, es la reta ρ unitario, el que va aquí. Y entonces aquí tenemos coseno de teta, z unitario, y el teta unitario en términos de ρ unitario, z unitario, y el phi unitario cilíndrico, que es el mismo esférico. La trayectoria, el elemento de trayectoria en coordenadas cilíndricas se escribe como una función r, que es de t, del tiempo, una función teta del tiempo y una función phi del tiempo, y multiplicada cada una de ellas por su correspondiente vector unitario de la base. Más en especial es el elemento de línea, que es el que nos va a servir. Muchas veces aquí se utiliza DDR o DDL, es común en coordenadas esféricas, el DDL o el DDR, es DDR, R unitario, más R de teta, teta unitario, más R seno teta de phi, phi unitario. Fíjense que aquí, como tienen que tener dimensiones lineales, aquí hay que multiplicar este de teta por R para volver aquí dimensional el término. Por eso se llama factor de escala nuevamente. Y el seno teta hay que multiplicarlo por R también para volver
este término que tenga dimensionales de longitud y hacerlo coherente. En el caso del diferencial de superficie, pues hay tres elementos de superficie. El elemento de superficie que es perpendicular a los planos R igual constante, que viene dado como R cuadrado seno teta de teta de phi por R unitario. El elemento de superficie que es perpendicular a los planos teta igual constante, que viene dado por teta unitario R seno phi de R de phi. Y el elemento unitario de A phi, que es perpendicular a la superficie es phi igual constante, que es entonces R de teta phi unitario. Entonces hay tres elementos, así como en cartesianas y en cilíndricas. Entonces ahí podemos ver cada uno de los diferenciales de superficie en coordenadas esféricas. El elemento de A teta, el elemento de A phi y el elemento de AR. Le ponen aquí más menos porque puede ser que sea la cara que corresponde en dirección de A sub teta o la cara que va en sentido contrario en dirección de menos A sub teta y así respectivamente con estas. Acuérdense que, ¿verdad?, que cada uno de estos elementos tiene esta cara que está acá en el fondo y la cara anterior. Entonces, como el elemento de área siempre sale de la cara, hay uno que va en la dirección positiva y otro que va en la dirección negativa del lado opuesto de cada cara. Entonces, esa es la razón por la cual ponen aquí el más y menos. Y finalmente el elemento de volumen, que es un escalar. Si nosotros nos imaginamos que tenemos un pedazo de la esfera acá, como que si fuera un pequeño, entre paréntesis, cubo, porque es muy chiquito, lo podemos calcular con las tres dimensiones. R seno teta de phi, que es esta dimensión, R de teta, que es esto, que es esta que está acá, R de teta, y D de R, que es la que está acá. Entonces el elemento de volumen, D de tau o D de B, cualquiera de las dos nomenclaturas se usa, es R cuadrado seno teta de R de teta de phi. Eso sería el elemento de volumen. Ok, aquí tengo otra presentación. Aquí se las pusimos en el portal. Básicamente es lo mismo, pero aquí ustedes van a encontrar en esta presentación otras figuras para que les ilustre más. Están, miren, están los productos cruces, como han definido la rotación de los vectores unitarios en los sistemas de coordenadas. Es lo mismo que está allá, pero aquí tienen unas matricitas que las pueden copiar, que les da la transformación de los vectores unitarios. Ahí están los elementos de volumen, de línea, en el cilíndricas. Aquí está lo mismo en esféricas. Aquí está la matriz que les permite la transformación de los vectores unitarios de un sistema a otro. Y es sencillamente lo mismo que estaba antes, solo que pueden tomar ahí esa representación matricial para transformar los vectores unitarios. Les voy a compartir más tarde en el portal unas páginas que copié del libro de Marcus Sahn, en donde está todo el resumen completo de todas estas cantidades en unas 3 paginitas. Entonces, se lo voy a compartir más tarde en el portal. ¿Tienen alguna pregunta antes de que sigamos? Hasta ahorita no, Lee. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer son algunos ejemplos del libro de texto de cómo usar estas fórmulas, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a ver ahorita. Rick, una pregunta. Dígame. En la tarea ambos son del libro de Sadiku, ¿verdad? Sí, Sadiku es la 3ª edición, ¿verdad? Sí, de Sadiku 3ª edición, es correcto. Los 2 capítulos, 2 y 3. 2 y 3, sí. Claro. Okay. Entonces, aquí tenemos los problemas 2.1 y 2.2 que vamos a resolver por lo menos algunos incisos. Dice acá, problema 2.1. Exprese los puntos siguientes en coordenadas cartesianas. Inciso A, el punto es
aquí podemos identificar si están hablando de cilíndricas o hablando de esféricas, porque las cilíndricas tienen dos coordenadas lineales que son la ρ y la z y un ángulo nada más. Entonces este es un punto claramente en coordenadas cilíndricas. En este caso, por ejemplo, en el 3, miren que hay dos ángulos, ¿verdad? Y una coordenada de distancia. Entonces este es un punto esférico. Eso es importante que lo identifiquen. Entonces vamos a trabajar el inciso A. El inciso A. El inciso A entonces dice, tenemos en el inciso A ρ igual a 1, phi igual 60 y z igual 2. Entonces nosotros tenemos acá que vamos a las fórmulas de las transformaciones que las van a tener ustedes a mano. X es igual a ρ coseno de phi, o sea, 1 coseno de 60. Y eso les da el valor de 0.5. Y igual a ρ seno de phi. En este caso, phi es 60 siempre y el seno de 60 es 0.866. Entonces, el valor de la coordenada z es 0.866. Y finalmente la coordenada z es la misma, entonces z es igual a 2. Entonces ahí transformamos un punto de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas. El inciso B es el punto 2,90 grados y menos 4. Tengan el cuidado con la calculadora en qué modo la tienen, ¿verdad? Chequeen que si van a calcular senos y cosenos y van a meter 90, la tengan en modo de grados para que no les dé equivocado. Muchas veces uno por default la tiene la calculadora en radianes, entonces tengan cuidado. Entonces en este caso, ρ es 2, phi es 90 y z es menos 4. Entonces vamos a ver qué nos da la transformación. El inciso B. Entonces, ρ era... X0 es 2 y Z menos 4. Sí, vamos a ver. Vamos a volver a chequear otra vez acá. Es 2, es cierto, sí, 2. Tenemos que corregir acá. Porque me equivoqué, tomé como 1 ρ. ρ es 2, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos ρ es 2. Corrijamos acá, por favor. ρ es 2. Entonces aquí vamos a tener 2 coseno 90 igual coseno 90 es 0. Y entonces x es 0. Aquí tenemos que corregir 2. Seno de 90 es 1 y entonces aquí tenemos 2. Y z igual a menos 4, ¿verdad? Entonces el punto va a ser x igual a 0, y igual a 2 y z igual a menos 4. ¿Ok? ¿Está claro ahí eso? Sí. Bueno. Vamos entonces a ver el tercero, el C. El C dice 3, 45 y 210. Se acostumbran a poner en el orden R, teta y phi. O sea que lo que tenemos es R3, teta 45 y phi 210. Acordémonos que teta es el ángulo que forma con el eje Z positivo. Entonces, vamos a ver la solución de ese. Aquí escribimos los valores, miren. R3, teta 45 y phi 210. Ese es el orden. Entonces, vamos a las formulitas con las ecuaciones de transformación. Si me fueran acompañando con su calculadora, sería mejor para que fueran verificando cómo se hacen los cálculos. X es R seno teta coseno phi. Y el resultado es entonces 3 seno 45 coseno de 210. Si ustedes hacen la multiplicación, les va a dar
menos 1.837. El menos viene porque el 210 es un ángulo que está en el, es un ángulo del tercer cuadrante y entonces tiene coseno negativo, ¿verdad? Entonces, si ustedes chequean con su calculadora, van a verificar que en efecto ese es el valor que da. En el inciso B, entonces sería Y, que sería 10, que Menos sería, 3. aquí sería, perdón, es R era 3, ¿verdad? O menos 3. 3. Es que 3, estoy entonces, leyendo la respuesta que estaba haciendo. sí, aquí es 3, ¿verdad? Porque es R es Sí. 3, entonces hay un error acá. R es 3. Le copiamos 3 ahí. 3 seno de 135 seno de 90 y la respuesta aquí creo que está mala. Porque debe ser seno de 135 por seno 90, que es 1 por 3. La respuesta debe dar 2.457, ¿verdad? ¿Alguien tiene ahí su calculadora que me la verifique? Por favor. Menos 3. A ver. Seno de 90 es 1, ¿verdad? Seno de 135. Menos 1.06. De 135 es 0.7 por 3. ¿Cuánto Menos dice que le... menos 1.06. Eso que está ahí, eso da. Multiplicándolo por 3. Sí, eso es lo que da. Permítame. Aquí a borrar. O sea que estaba correcto ese valor numérico, ¿verdad? Lo único que aquí era 3. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Y finalmente, la coordenada Z sería 3 coseno 45, que sería entonces 2.12. Verifiquemos eso. Coseno de 45 por 3. Sí, ese valor da 2.12. Perfecto. Muy bien, entonces, como pueden ver, es muy fácil, ¿verdad? Solo hay que tener cuidado con lo que da la calculadora, que a veces puede dar resultados erróneos. Entonces, uno tiene que tener una idea más o menos de dónde está ubicado el cuadrante, en qué cuadrante octante más bien está el punto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Es el ejemplo 2. Dice, exprese los puntos siguientes en coordenadas cilíndricas y esféricas. Ahora nos dan puntos en cartesianas y nos piden que los demos en cilíndricas y en esféricas. Ahora vamos a hacer aquí por lo menos unos 2 de estos, 2 incisos. Entonces, vamos a hacer el inciso A. El inciso A tenía X igual a 1, Y igual a menos 4 y Z igual a menos 3. Entonces, en cilíndrica las transformaciones son directamente ρ igual a X cuadrado más Y al cuadrado. Eso da raíz de 1 más 16, o sea, raíz de 17 es aproximadamente 4.123. Phi es tangente inversa de Y entre X. Y es menos 4 y X es 1. Entonces eso les da un ángulo de menos 75.9. Pueden valer también como respuesta 284.1, porque phi es el ángulo que forma el punto con el eje, la proyección, ¿verdad? En el eje plano XY con el eje X positivo. Entonces, este ángulo de menos 75.9 quiere decir que está corrido a la izquierda del X positivo 75.9. O sea, si lo mido desde el X por el otro lado, también este ángulo es equivalente. Son dos ángulos coterminales. Esta es la diferencia de 360. Son ángulos coterminales y los dos son correctos.
No sé si ustedes logran visualizar eso. Sí. ¿Verdad? Es decir, eso está en el plano XY. Sí, Entonces, en ¿verdad? el segundo cuadrante. Exactamente. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Que como es un ángulo con el eje X positivo, es porque el punto está colocado en Y negativo, entonces está del otro lado. Entonces, este ángulo es correcto como también este. O sea, si proyectáramos, esto está en 3 dimensiones, ¿verdad? Pero si solo viéramos aquí el plano XY, pónganse, ¿verdad? Que este fuera el plano XY, fíjese el ángulo con el eje X positivo. Entonces, como el punto está en Y negativo, el Z va saliendo acá de la figura, ¿verdad? El Z va saliendo de la figura. ¿Verdad? Uy, qué feo. Vamos a borrar aquí. El Z va, déjenme ver si va saliendo o entrando. X, Y, Z va saliendo. Va saliendo de la figura. Entonces, el Z está saliendo. Es un punto acá. Entonces, el ángulo phi, en este caso, como está en el cuadrante negativo, aquí está el punto. Aquí está el punto. Este es el ρ. Entonces, el ángulo phi es, perdón, está del otro lado. El ángulo phi está acá. Aquí tenemos el punto en este cuadrante, en la parte negativa de Y. Este es ρ. Y el ángulo que está dando aquí negativo es este que está acá, que es de menos 75.9, que es el mismo ángulo que está acá, de 284.1. ¿Está claro? ¿Jóvenes? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Un poquito de trigonometría ahí, esférica. Entonces, solo ese cuidado ahí, ¿verdad? No hay más de qué preocuparse por eso. Muy simple. El Z es el mismo porque son coordenadas cilíndricas. Para pasarlo a esféricas, entonces, aquí tenemos que R es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Si ustedes quieren utilizar el ρ que ya calcularon antes, cilíndrica, la pueden poner aquí, da lo mismo. ¿Se acuerdan que era raíz de 17? Miren. Entonces ahora da raíz de 26, que es 5.099. 5.099. Ok. El ángulo teta, que es la tangente inversa de ρ entre z. Miren que es un z negativo, o sea que el punto está en el octante de abajo, que corresponde al z negativo. Entonces, si ustedes lo calculan con el valor de ρ, que es 4.123, R, perdón, aquí es, como es ρ, sí, es 4.123, raíz de 17. Entonces, aquí tienen que dividir entre menos 3, que es la coordenada z, y el ángulo que les va a dar la calculadora es menos 53.9 grados. También es correcto este ángulo de 126.4, porque es el ángulo complementario de 180. Este sería el ángulo que forma con el eje Z positivo. Acuérdense que es con el eje Z positivo. Entonces, está formando un ángulo de menos 53.9 grados o de 126 grados. Respecto al eje Z, ambos ángulos son equivalentes, ¿verdad? Son coterminales. Entonces, yo lo digo porque no se vayan a confundir si encuentran una respuesta así, de esa manera. Aquí más o menos hice un dibujo, ¿verdad? Miren, aquí está el punto en la parte negativa de Z hacia abajo. Entonces, este es el ángulo que forma con el eje Z positivo, es el ángulo de 126.4 grados con el eje Z positivo, ¿verdad? O sea, sería menos 56.39 por acá abajo. Entonces, ese es el ángulo. Cualquiera de los dos ángulos son correctos.
¿verdad? Ok. Entonces el ángulo, ese es el ángulo teta y el ángulo phi es el mismo, ¿verdad? Es el mismo ángulo phi que habíamos calculado antes, ¿verdad? Que era menos 75.9. Entonces ahí me va a dar el resultado. Voy a, ahorita en este momento voy a dejar de compartir pantalla y voy a, estén por ahí porque voy a hacer una captura de pantalla de la asistencia. Nada más un segundito, por favor. Mientras tanto, les quería preguntar si vieron la tarea ya en el portal, ¿verdad? Sí. También está la programación, ¿verdad? Sí. Ok. Siempre presten atención a esos quizzes, ¿verdad? No se vayan a descuidar, porque acuérdense que eso tiene un valor, ¿verdad? Y si ustedes hacen sus quizzes bien, pues van del otro lado prácticamente. Entonces no hay que desatenderlos. Por el laboratorio igual, ¿verdad? Es decir, yo todavía no me he comunicado con el coordinador de instructores porque estaba esperando que terminara adiciones y cambios para mandarle la lista y él me va a mandar a decir quién es el instructor para estar pendiente de que él se comunique con ustedes. Lo vamos a tratar de unir al chat para que tengan comunicación con él directamente. Entonces, por el momento, no se preocupen por el laboratorio, que eso está en proceso. ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas para ver para ver en el portal, para ver el portal, o sea, la plataforma? Todos lo han logrado ver. De mi parte no hay ningún problema. No, ¿verdad? Que ayer me reportó una muchacha, pero creo que ya, Selene se llama la muchacha, no sé si está aquí, pero creo que ya logró entrar. Que han habido bastantes dificultades. Sería bueno que tomaran el tour que da siempre la DIE, la DGT, para que se acostumbren a la nueva, porque nos está costando a todos. Al inicio sí hubo problemas, porque por ejemplo a mí no me dejaba entrar, me decía que mi usuario estaba mal. Pero fíjese que, por ejemplo, esta clase tiene 35 matriculados, ¿verdad? 35 inscritos, porque solo ingeniería química puede haber aquí, no puede haber eléctrica. Es una depuración, porque... Y ahí aparecen 56 usuarios. Entonces ahí el sistema está cometiendo algunos errores ahí, entonces lo están arreglando eso, ¿verdad? Pero lo importante es que estén, ¿verdad? Que no vayan a quedar afuera. Si hay otros demás, pues ya me imagino que lo van a